Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes, poder compartir una enseñanza más de las Escrituras, una enseñanza más para varones que Dios nos viene hablando, que Dios nos viene enseñando acerca de esa nueva vida que tenemos en Dios, esa nueva vida que podemos recibir de parte de Dios, donde podemos dar un buen resultado, donde podemos dar un buen fruto, cuando permitimos que Dios sea el que obre en nuestra vida, cuando dejemos que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestra vida. Vimos en las enseñanzas anteriores tres de las primeras cualidades, virtudes o características de lo que nos menciona la carta a los Gálatas en el capítulo 5 acerca de ese fruto del Espíritu. Hablamos del amor, hablamos del gozo y hoy vamos a hablar acerca de la paz. Debemos entender que para que haya esos buenos resultados necesitamos el control del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y entonces se va a mostrar una actitud transformada, una vida transformada, ¿sí? Cuando hablamos de ese fruto del Espíritu, está describiendo el propósito, la actitud, la forma de vida que mostró nuestro Señor Jesucristo caminando en nuestra tierra. Si los que son dirigidos por ese mismo Espíritu van a poder recibir, van a poder vivir en esa libertad moral y espiritual, ya no estando más bajo la esclavitud de la ley y de la carne, sino que ahora vamos a poder obedecer los preceptos de Dios con gozo en el corazón, como dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El identificarnos con Cristo, con su muerte, con su resurrección, tiene implicaciones significativas en nuestra vida. Porque, por ejemplo, la muerte implica el morir a nuestra antigua manera de vivir, esa vida pecaminosa, esa vida rebelde, esa vida alejada de Dios. Y la resurrección, la implicación está en que ahora vivimos una nueva vida, ya no bajo los deseos carnales, sino una vida que agrade a Dios, una vida que obedezca, una vida en comunión, en santidad. Entonces, estas cualidades, características o virtudes que estamos estudiando siempre van en aumento, siempre muestran, ¿sí?, esa vida cristiana. Las personas en quienes el Espíritu Santo ha llevado, ¿no?, a esa fe en Cristo han renunciado a su antigua manera de vivir. Esas acciones, esa naturaleza pecaminosa, así como se veía antes de venir a Cristo, ahora estas características o cualidades se tienen que ver, son visibles en la vida diaria de los que son hijos de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar la parte de ese fruto que se refiere a la paz, ¿sí? Esa paz que ahora se debe reflejar en nuestra vida porque tenemos una relación con Dios. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de un bienestar, estamos hablando de una tranquilidad. De acuerdo a un diccionario secular, un diccionario que podemos encontrar en el internet, hablar de esa paz quiere decir que es una situación o un estado en donde no hay guerras, donde no hay luchas entre dos partes, ¿no?, que se están enfrentando. Entonces, hablamos de esa paz que nos enseña el mundo, que nos habla el mundo. Es una paz que no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque esta tierra, este mundo está lleno de conflictos, está lleno de desenfrenos, está lleno de maldades. La verdad es que pensar en la paz en este mundo es algo muy difícil, por tanta violencia, robos, secuestros, fraudes. Y lo único que hacen en la vida de las personas, lo que hacen en nuestra vida, es inquietarnos, es preocuparnos, ¿sí? Esa preocupación, ¿sí?, nos inquieta tanto interna como externamente. Entonces los seres humanos buscan encontrar la paz, pero la buscan en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias. A lo mejor buscan tener la paz si tienen salud, si están bien en lo económico, si tienen un lugar a donde vivir, si tienen un buen trabajo, un buen sueldo, ¿sí?, o el irse a vivir a un lugar donde no haya violencia. Entonces es lo que busca la persona sin Dios. Busca por medio de esas situaciones, por medio de lo material,
busca tener esa paz. La gente de hoy en día está buscando la forma de no salir dañados o perjudicados en lo que vive diariamente. Y ahí piensan que van a encontrar esa paz. Pero todo esto se puede acabar. Se acaba el dinero, se acaba la salud y entonces se acaba su paz. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esta paz? Porque nos está hablando de un fruto del Espíritu que genera esa paz. Entonces, lo que quiere decir es que Dios puede cambiar esta situación en nuestras vidas. Puede cambiar esa inquietud, puede cambiar esa incertidumbre, puede cambiar esa preocupación por una situación de verdadera paz. ¿Cómo? Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque las Escrituras, la Biblia, nos enseña que Dios, el Dios de la Biblia, es Dios de paz. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, cuando hablamos de la palabra paz, entendemos que es un estado de armonía que está disponible para los cristianos. ¿A través de qué? De tener una relación correcta con Dios y con los demás. Y esto está asociado especialmente con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El ser humano sin Dios está en una enemistad completa con Él. Por esto se vive una situación donde no hay paz. Por eso se viven situaciones donde la gente rechaza a Dios, se siente enemiga de Dios, porque no tiene a Dios. Y la única forma de acabar con esa enemistad con Dios, con el Padre, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, esa paz que se refiere aquí en esta carta a los Romanos o lo que estamos estudiando en Gálatas, no es la paz como el mundo la ve, no es un sentimiento de calma, de tranquilidad, ¿sí? Porque basado en las circunstancias, basado en lo que esté sucediendo a su alrededor, o piensan que esa paz tiene que ver cuando no pasa absolutamente nada en su vida, sino esta paz que nos refiere aquí las Escrituras, es la paz que trae reconciliación con Dios, es la paz que nos trae una comunión con Dios. Por eso las Escrituras, la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz para con Dios. Esa paz que solamente puede venir de Dios, no viene del mundo y ni es la que te ofrece el mundo, sino es la verdadera paz que puede gobernar tu corazón. Por esta razón es importante que entendamos que la verdadera paz la vamos a encontrar solamente en Dios. La verdadera paz solamente está en Dios. Como dice el Salmo capítulo 4 versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O Isaías en el capítulo 26 versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Solamente Dios puede darnos esa paz. No podemos evitar los conflictos en el mundo que nos rodea. No podemos salir y estar libres de cualquier problema que haya a nuestro alrededor. Pero con Dios conoceremos la paz perfecta, aún en medio del caos. También la paz es el resultado natural de ejercitar el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios, como ya lo estudiamos anteriormente. Porque dice el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El obedecer, el amar a Dios, el amar su palabra, nos va a llevar a no padecer tropiezo. Esta paz es la serenidad del corazón, ¿sí? ¿De quiénes? De todos aquellos
que han sido justificados por la fe y que anhelan ser instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para llevar a otros, para que puedan también experimentar esta paz. Cuando somos instrumentos en las manos de Dios para hablarle a la gente de que en Dios hay paz. Entonces, esta paz que nos estaba enseñando las Escrituras, de la cual estamos hablando y aprendiendo, si es aquella que verdaderamente se siente en el interior, aun cuando el mundo esté en una conmoción, esté en una situación difícil, esta paz solamente viene de Dios. Ahora, tampoco depende de lo que nos rodea. Es una actitud práctica que nosotros vamos a tomar frente a los ataques de otros. Es que me hizo, me dijo, me vio. Si tú estás en esa paz, tú vas a poder practicarla. Y entonces no vas a buscar desquitarte o vengarte. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estás pensando cómo me voy a desquitar, qué le voy a hacer mal o cómo lo voy a dañar. No, porque tú estás en la paz. Tú estás en esa paz. Y si Cristo Jesús está en tu vida, tú no tienes esos malos pensamientos. Esta paz no la vamos a encontrar si tú piensas positivamente o porque tengas buenos sentimientos. No. Esta paz es el producto de saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que dependemos de Él. Hay una historia en las Escrituras que nos narra cómo nuestro Señor Jesucristo pudo traer esa paz a la vida de sus discípulos cuando estaban en una situación difícil a la que se estaban enfrentando. Lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 8, versículos 22 al 25. Cuenta ahí que dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Estaban en una situación que les inquietaba, que les preocupaba. Tuvieron temor, tuvieron miedo. Pero dice ahí las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo calmó esos vientos y calmó esas aguas. ¿Por qué? Porque Él puede traer esa paz a nuestras vidas. Porque Él trajo la paz en ese momento a los discípulos. Entonces, esta paz puede incluir la paz de Dios, la paz con Dios, pero también nuestras relaciones con los demás hermanos o con las personas que nos rodean. Aquel que está verdaderamente consciente del enorme regalo de esa paz que ha recibido de Dios como resultado de ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, bueno, esa persona hará todo el esfuerzo posible para preservar dentro de esa comunión, dentro de esa comunidad con los demás, la unidad. Va a preservar ese vínculo por medio de la paz. Dice Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque ha experimentado esa paz. Porque sabe perfectamente que ha recibido de parte de Dios esa paz. Lo que nos roba la paz, hermanos, o persona que nos escuchas, lo que puede llegar a robar tu paz es el pecado. Esa provisión que viene de parte de Dios de darnos esa paz está bajo amenaza por causa del pecado. Esa paz se puede quebrantar por causa de desobedecer a Dios, de apartarnos de Dios. Como dice Isaías 59, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocen camino de paz,
No hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. El pecado. El pecado nos separa de Dios. Él es santo. Él no pasa por alto el pecado. Él no disculpa el pecado, ni tolera el pecado. La gente piensa que no pasa nada si peco contra Dios, y no es así. Solo Dios puede proveer para su creación esa paz, porque Dios es Dios de paz. Entonces, esa paz, la verdadera paz que viene de parte de Dios, solamente se puede encontrar en Él, y solamente se puede mantener por medio de una relación cercana con Él. La provisión final de la paz de Dios es descubierta en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Cristo es que esa paz puede ser conseguida y puede ser mantenida. Podemos ver en el libro de Isaías la profecía acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él traería esa paz a los seres humanos. Dice Isaías en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, Él es ese príncipe de paz. Su paz, dice ahí lo que acabamos de leer, dice, no tiene límites. Y nuestro Señor Jesucristo, sus mismas palabras, Él lo decía, que solamente en Él podíamos encontrar la paz. Ahí lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo las enseñó a sus discípulos. ¿Para qué? Para que tuvieran ánimo a pesar de las luchas que se iban a enfrentar, a pesar de la persecución, a pesar de la maldad. Él les decía que no iban a estar solos. Y esas mismas palabras están para nosotros. A pesar de las luchas, de las dificultades, de los problemas, Él no nos abandona. Si lo entendemos, si recordamos que esa victoria, ¿sí?, ya fue obtenida por Él, entonces vamos a poder apropiarnos de esa paz que solamente podemos recibir de Cristo, aún en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque Él ya venció en este mundo. Entonces esa paz que proviene solamente de Dios nos va a ayudar y va a producir en nosotros el que podamos perdonar, el que podamos caminar con seguridad, porque dice Proverbios, mas el que me oyere habitará confiadamente. Puede vivir tranquilo, sin temor del mal, porque esa paz también provee para nosotros esperanza, como dice Romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces la forma en que como creyentes podemos mantener esa paz es solamente a través de permanecer en Cristo. Vivir en el Espíritu es una comunión constante con Dios, obedeciendo su palabra y orando constantemente. Como dice Filipenses en el capítulo 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. Y la única forma de que podamos vivir de esa manera diferente, esa manera que agrade a Dios, es a través de obedecer su palabra.
es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos exhortados a buscar la paz y buscarla diligentemente, como dice el Salmo 34. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si una persona quiere verdaderamente la paz, no puede andar en pleitos, no puede andar en contiendas, no puede andar en altercados todo el tiempo, ya que las relaciones pacíficas van a surgir de nuestro esfuerzo por hacer la paz. Trabajar duro para vivir cada día en paz con los demás. Tenemos la responsabilidad de promover la paz de Dios a los que están a tu alrededor y principalmente en tu casa, en tu familia. Por eso solamente es si la paz de Dios está en tu vida. ¿Cómo quieres poder transmitir esa paz a los demás si primeramente tú no eres fiel con Dios? ¿Quieres exigirle a Dios que Él sea fiel contigo cuando tú no eres fiel con Dios? Le exiges que no te falte el trabajo, que tu negocio te vaya muy bien, que tus hijos sean obedientes, que tu matrimonio sea duradero, que te ame tu esposa hasta el final, que tengas una familia que camine en esa paz, que confíen en Dios. Es más, hasta le llegas a exigir a Dios que sea fiel contigo. Pero pregunta, ¿tú eres fiel con Dios? Tal vez tú no eres fiel con Dios. ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no estudias la palabra? ¿Por qué no eres fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu servicio? No eres ejemplo. Ah, pero le exiges a Dios que Él te dé. No, así no es. Primero, tú tienes que ser fiel con Dios, ser responsable con Dios y entonces vas a poder desarrollar esa paz, confiando en que Dios cuida de tu vida y de tu familia. Si en tu vida no se ha desarrollado esta paz como ese fruto del Espíritu, tienes que buscar el tener una relación cercana con Dios para que ese fruto se pueda desarrollar. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir una reflexión más de las Escrituras, el que podamos escudriñar nuestra vida, el que podamos reflexionar si verdaderamente estamos caminando de una forma que agrada a Dios, si somos obedientes con Dios, porque muchas veces nuestra vida no es una vida que refleje esa comunión con Dios, porque no caminamos cerca de Dios, porque no vivimos cerca de Dios y no inculcamos a nuestra familia a caminar también en esa comunión con Dios. Hay que corregir, hay que reflexionar dónde hemos hecho las cosas de forma equivocada y corregir, porque Dios también es un Dios de misericordia que nos puede perdonar si nos arrepentimos. Yo te invito a que corrijas, yo te invito a que busques a Dios, que te acerques verdaderamente a Dios, que no dejes de congregarte, que no dejes de estudiar su palabra. Y entonces todo esto que hemos venido aprendiendo, hemos venido estudiando en las Escrituras y que nos falta también seguir aprendiendo más, todo esto se va a desarrollar en tu vida, pero necesitas ser fiel con Dios. Cuídense mucho, si Dios permite nos vemos en nuestra siguiente enseñanza. Gracias.